Hola, Dayahao, bienvenidos nuevamente a Pekín, donde intentamos comprender cómo China entiende los cambios futuros. Esta semana, queridos amigos, llevamos un menú muy ligerito, pero harto interesante. Vamos a dejar de lado momentáneamente las grandes cifras macroeconómicas para hablar esta semana con un invitado muy especial. Él es Daniel Méndez Morán, es periodista y un joven emprendedor que gestiona la página web SciChina.net. Sin duda ninguna es una referencia para todos aquellos que estamos interesados en tomar el pulso a esta pujante sociedad. Ahora, sin más dilación, hablamos con él. Han elegido bien. Esto es Visión Global. Dani Méndez, periodista y fundador de la página web SciChina.net. Muchísimas gracias por estar aquí en Business Televisión. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí y gracias a ti por invitarme. SciChina.net, como decíamos antes, Daniel, es un proyecto sin duda innovador. ¿Cuándo nacisteis y en qué consiste exactamente? Pues SciChina comenzó en marzo del 2010 y yo llevaba aquí 2 años y medio. Yo decía, bueno, aquí están pasando muchas cosas en China y nadie está hablando de ellas, o al menos yo consideraba que no se estaba hablando de ellas. Y entonces yo dije, bueno, voy a montar un medio de comunicación online que tenga un enfoque distinto al que normalmente tienen los medios tradicionales, intentando llenar lo que yo considero que es un hueco de una información un poquito más especializada y más profunda sobre China, ¿no? Yo creo que esto también se engloba un poco dentro de lo que es son los nuevos medios de comunicación online y de lo que es la crisis de la prensa a nivel global, ¿no? Que estamos viendo el surgimiento de nuevos medios de comunicación con unas audiencias mucho más fragmentadas, más especializadas y sobre todo en Internet. Entonces nosotros lo que hacemos es básicamente hablar de China. Normalmente pues hablamos de temas sociales, culturales, políticos, un poco de todo, y lo que sí hacemos siempre es utilizar fuentes chinas, utilizar medios chinos. Es un poco intentar explicar China a través de sus medios de comunicación. ¿Y qué temas tocáis más habitualmente en SciChina? Los temas de los que hablamos son básicamente de los que hablan los medios chinos. Entonces aquí entra un poco de todo. Hablamos de política, por ejemplo, cuáles son los cambios que adivinamos que se pueden dar, por ejemplo, en el poder el próximo año, que va a haber un cambio de primer ministro dentro del Politburó permanente, etcétera. Hablamos mucho, por ejemplo, de jóvenes. Yo creo que son los grandes olvidados en China, son las generaciones que están llegando, que además explican muy bien la forma en la que ha cambiado este país en los últimos 30 años. Hablamos de los vídeos más populares que hay en Internet, hablamos de las noticias más leídas, que es curioso cómo normalmente, de hecho, las noticias más leídas en China prácticamente nunca son las que más se cuentan sobre China en Occidente. Hablamos de cine, de nuevas películas, hablamos mucho de medios de comunicación, qué medios de comunicación hay en China, qué blogueros, qué están contando, de qué hablan los blogueros en China. O sea que yo creo que intentamos sobre todo ser muy variados, no repetir nunca, tanto en los temas como en los medios, como en las fuentes que utilizamos. De todas estas historias que comentas, Dani, ¿cuál o cuáles son las que más te han impactado? Pues yo citaría 2 que además son muy distintas. La primera sería los jóvenes chinos, lo que te comentaba. Yo estudié 2 años en la Universidad de Pekín, estuve estudiando chino, historia contemporánea de China, y me tocó mucho porque yo también soy un joven, ¿no? Aquí se habla mucho de la generación de los 80, los chinos que nacieron en los 80, yo también nací en los 80, y digamos que me sentí muy identificados con ellos, con sus problemas, con sus preocupaciones, con lo que son y con lo que hacen. Entonces, los jóvenes, digamos que es un tema del que me ocupo mucho. Y luego uno de los temas que más me tocó por motivos completamente distintos es el tema de los trasplantes en China, que fue un artículo que publicó el Nanfang Zhoumo, que es uno de los semanales más prestigiosos de China. Era un reportaje buenísimo, con muchos periodistas trabajando en distintos puntos del país, en el cual se hablaba de cómo funcionan las redes de tráfico de órganos en China, cómo había involucrado muchos hospitales públicos, cómo los médicos pues extirpaban riñones sin ningún tipo de criterio, sin ningún tipo de seguridad, y luego pues lo vendían al mejor postor pues por 20.000 o 30.000 euros. Esta historia la verdad es que me impactó mucho, sí. Dani, ¿es Internet una ventana de libertad actualmente en China? Me explico, parece que en las redes hay niveles de crítica intolerables para un gobierno dictatorial como el chino. ¿Qué valoración haces tú en este sentido?
Sin duda alguna, un fenómeno de Internet sobre todo desde los ciudadanos, ¿no? Esto yo creo que es un fenómeno global, ¿no? En todos los países se está dando, un fenómeno, bueno, en el que la gente puede seleccionar la información, en la que la gente interactúa y en la que la gente no solo recibe información, sino que también emite, ¿no? Todo el mundo puede ser un medio de comunicación y esto se está dando con ciertos límites también en China, ¿no? La diferencia que tiene China respecto a otros países es que vivimos en un país dictatorial que intenta controlar la información, que hay un grandísimo desprestigio de los medios tradicionales y que además los chinos son unos auténticos fervientes admiradores como los asiáticos de Internet, ¿no? Entonces todo esto está generando una gran pasión en el mundo de Internet, una auténtica revolución en servicios de microblogs, redes sociales, portales, etcétera. Luego, desde el punto de vista del control de la información, tenemos por primera vez empresas privadas que son las que están repartiendo, jerarquizando y compartiendo la información. Hasta ahora todos los medios de comunicación en China tienen que contar con un tipo de apoyo por parte del gobierno, ¿no? No hay medios que sean al 100% privados. Esto con Internet ha cambiado y aunque no pueden generar información, son empresas privadas que están al cargo de transmitirla y repartirla y compartirla. Entonces, todo esto sin duda alguna está cambiando y está abriendo muchísimo estos discursos alternativos y discursos críticos sobre el gobierno que antes no encontraban un lugar donde ser reproducidos y ahora se reproducen a diestro y siniestro por Internet. Sí, está claro. Yo creo que el caso del accidente de tren en el sur de China, que causó la muerte de 40 personas, fue un ejemplo clarísimo de que en determinadas situaciones, porque no es en todas, el gobierno ha perdido el control de la información y es incapaz de imponer una agenda informativa, ¿no? En ese caso, es verdad que hay mucha gente, ¿no?, que nos preguntábamos, ¿no?, pero ¿cómo se puede permitir esto, ¿no? ¿Cómo se puede permitir tanta crítica, ¿no? Porque es muy sorprendente. Y en este caso exacto, pues nos hemos dado cuenta de que en muchos casos el gobierno no puede hacer nada cuando tienes a millones de personas publicando artículos, posts y fotos en un medio de comunicación, bueno, en una red social similar a Twitter. Después del accidente de tren, pues mucha gente, yo creo que se preguntarían, pero ¿cómo hemos permitido tanta libertad? Y ahora yo creo que se está maniobrando más bien en la sombra, poniendo sobre todo presión sobre esta empresa, Sina, que es una de las empresas más potentes del Internet en China, y creo que se está intentando hacer. Otra cosa es que lo consigan, porque en hechos, acontecimientos recientes no parece que realmente esté funcionando, ¿no? Por otro lado, bien es cierto que cuando hay casos muy gordos, ¿no?, el caso contrario al del accidente de tren de Wenzhou, por ejemplo, sería el caso de Liu Xiaobo, el Premio Nobel de la Paz. En este caso, el control fue total y absoluto y prácticamente no circuló la información de ningún tipo, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar. Hay ocasiones en las que el gobierno sí que sabe imponerse, cuando es algo que se ve desde lejos, cuando es algo que afecta directamente a lo que es la hegemonía del partido. En este caso todavía hay límites muy fuertes y nadie se atreve a cruzarlos y la censura es mucho más fuerte. Y luego tienes otros casos mucho más inesperados, que además tienen una mucho mayor demanda social, en la cual es prácticamente imposible controlar la información y en la cual el hacerlo para el gobierno supondría un coste que no quiere aceptar, porque supondría lo contrario, ¿no? Sería como alentar a más protestas y a más críticas. Bueno, Dani, tú llegaste aquí a China en 2007, yo 2 años después, ambos vivimos aquí y además de colegas somos amigos. ¿Qué consejo le darías a la gente que nos está viendo en estos momentos a la hora de venir e intentar algo aquí en China? China es un país lleno de oportunidades, pero es un país muy, muy difícil también. Aquellos que tengan dinero, es decir, que tengan capital, que quieran montar un negocio, que tengan, digamos, un nivel de especialización muy definido, arquitectos, ingenieros, cosas similares, puede que tengan una posibilidad en China, sabiendo que lo van a sufrir bastante y que en este país creo que nada es fácil y tienes que luchar por todo muchísimo. Pero en general yo no creo que China sea este paraíso de las nuevas oportunidades, ni mucho menos para los jóvenes españoles. Creo que en general ahora mismo sería muy complicado para alguien venir aquí a buscar trabajo, a no ser que sea en unos sectores muy, muy específicos y con un perfil muy, muy determinado. Pero para la inmensa mayoría de la población, China no es la solución ni es un paraíso dorado. De cara al futuro está todo por hacer. ¿Qué expectativas tenéis vosotros concretamente desde SAI China?
Pues las expectativas de crecimiento van, digamos, como con China, ¿no? Según China va creciendo el interés, entonces yo creo que, o sea, China va a seguir creciendo, ¿no? Además también porque se juntan dos cosas, ¿no? Una es Internet y otra es China, entonces creo que las dos cosas van en la buena dirección. Hasta ahora estamos teniendo muy buena crítica, hemos llegado a algunos acuerdos con algunas universidades, por ejemplo la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, aquí la Universidad de Comunicación de China, pues bueno, para analizar los medios de comunicación, etcétera. Cada vez tenemos más colaboradores, hemos empezado a incorporar publicidad. Entonces, bueno, nunca es fácil, como cualquier medio de comunicación, todos, pues bueno, estamos sufriendo este cambio de transición, este cambio de modelo, la crisis en España, etcétera, pero pues la visión es buena, es positiva y siempre creciendo y siempre intentando mejorar y sobre todo pues seguir ofreciendo buenos contenidos únicos y que le gusten a la gente, ¿no? Esta es la única clave, yo creo, para seguir creciendo. Daniel Méndez, periodista y fundador de SaiChina.net. Muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y enhorabuena por tu proyecto. Bueno, muchas gracias a vosotros y encantado. Bueno, pues aquí lo dejamos. Gracias, como siempre, a Mario Saavedra, desde Nueva York. Excelente, como Luis Ordóñez, quien desde España nos acerca puntualmente toda la actualidad de los mercados emergentes latinoamericanos. Y este ratito les acompañó servidor de todos ustedes, Alberto Lebrón, desde Pekín. Un placer. Y agradecido también a todo el equipo del programa que hace posible Visión Global, Global Vision. Un espacio, su espacio, para entender mejor el mundo y anticipar los cambios futuros. Sean felices y hasta la próxima semana. Adiós. Chayan.